Muy bien, hola chicos. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio ya a nuestra unidad formal de la química orgánica. El día de hoy pues trabajaremos nociones de química, abarcaremos pues lo que es fundamental dentro de la química del carbono y estableceremos diferencias de por qué la química orgánica es fundamental para nuestra vida. Es importante tener en cuenta que la química de 11 pues es una química muy diferente a la química de grado décimo en el contexto de que vamos a estudiar un elemento muy primordial que la constituye. Y en ese orden de ideas tenemos que tener claro que todo lo que nos rodea está conformado por compuestos químicos. Y la naturaleza de esos compuestos químicos son o bien sea de naturaleza inorgánica, que eso fue lo que nosotros pues básicamente trabajamos el año pasado en grado décimo, que eran compuestos a base de hidróxidos, óxidos, ácidos, sales. Pero este año pues el programa está desarrollado para trabajar la química orgánica, que son los compuestos orgánicos. Y es importante tener la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Por qué? Porque la química orgánica es la química de lo que se conoce como la química de la vida. Y básicamente todo lo que nos rodea, en su gran mayoría, somos seres vivos de la naturaleza y muchos compuestos. Entonces es una química mucho más amplia, mucho más llena de presencialidad en todos nuestros contextos y por eso pues hará parte de mucho de la explicación. Entonces, cuando hablamos de compuestos orgánicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente nos estamos refiriendo a todo aquel compuesto que contiene carbono. Eso es fundamental para este programa. Es decir, todo aquello que contiene carbono es lo que hace la química orgánica. Sin embargo, hay que tener claridad en algunos conceptos y es que hay ciertos compuestos que aunque contienen carbono, no se pueden catalogar como compuestos orgánicos porque son de naturaleza inorgánica debido a sus propiedades físicas y químicas, como cuáles, por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que es un gas que se encuentra en la atmósfera, al igual que el monóxido por parte de las combustiones, y el sulfuro de carbono, así como también algunos carbonatos que encontramos como por ejemplo en las tizas o como el bicarbonato que lo encontramos en los polvos, como por ejemplo que es el polvo que se utiliza para hornear, y el cianuro. Estos compuestos que aunque contienen carbono, son compuestos que se consideran inorgánicos. Sería la excepción y todo lo que ya de aquí en adelante contenga carbono, entonces es considerado un compuesto de naturaleza orgánica. Eso es fundamental tener en cuenta. Entonces aquí surge una pregunta para trabajar y es ¿cuál es el origen de la división entre lo orgánico y lo inorgánico? Entonces los compuestos orgánicos es aquello que está relacionado más con lo que es mineral, por eso el año pasado trabajábamos más los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales, más de naturaleza de mineral. Y fundamental, entonces la química orgánica ya viene a llenar ese otro espacio porque la química orgánica son aquellos compuestos orgánicos que son de tipo producido por todos los seres vivos, plantas, animales, hongos, protozoos, todo lo que comprende a los cinco reinos de la naturaleza. Entonces eso es fundamental para poder pues empezar a tener en contexto. Entonces aquí hay unos datos interesantes y es que actualmente se conocen muchos millones, hay más de 20 millones de compuestos orgánicos que están entre la naturaleza y también que han sido sintetizados por el hombre, porque han sido compuestos que ya el hombre a través de procesos químicos ha logrado sintetizar porque pues la calidad de vida se ha mejorado y eso es lo bonito de la química orgánica. La química orgánica es la química de la vida y nos provee muchas cosas para facilitar nuestra vida y dar la calidad de vida que tenemos. Si comparamos los compuestos orgánicos con los inorgánicos, pues los orgánicos son mucho más presentes, mientras que los inorgánicos son de menor cantidad. Estamos hablando que los inorgánicos pueden abarcar cientos de miles de compuestos en lo que conocemos en la naturaleza. Entonces es fundamental, aquí ya nos vamos a centrar en este cuadrito para que lo analicemos y vamos a trabajar cuatro propiedades para ir entendiendo ya el contexto. ¿Qué diferencias hay entre compuestos orgánicos e inorgánicos? Yo aquí pues he hecho un resumen de los más importantes. Sin embargo, en la guía que ustedes tienen de trabajo, que tiene ya el contexto teórico amplio, ustedes van a encontrar ahí en mayor detalle algunas diferencias ya más marcadas para que pues podamos ir como haciendo ese acervo teórico de lo que estamos viendo en química orgánica. Entonces, cuando hablamos de la solubilidad, estamos hablando de cuando el compuesto es colocado en un solvente. Recordemos eso que el año pasado lo estuvimos trabajando. Solvente es aquella sustancia que tiene la capacidad de disolver a otro, a un soluto. Entonces, cuando hablamos de naturaleza de solubilidad, el compuesto orgánico es soluble solamente con solventes orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que un compuesto orgánico solo se solubiliza con compuestos orgánicos. Y acá viene
una situación en química que se trabaja que los compuestos químicos pueden tener naturaleza de cargas polar y apolar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes preparan como compuestos, como por ejemplo, o comidas, hagámoslo un ejemplo con una comida, cuando hacemos, por ejemplo, el arroz, tenemos que a veces mezclamos agua y aceite. El agua y el aceite no se mezclan por su naturaleza de cargas, porque el agua es de naturaleza inorgánica y el aceite es de naturaleza orgánica. Entonces, el aceite jamás se va a mezclar con el agua por esa naturaleza de cargas, porque lo polar no disuelve lo apolar. Entonces, ¿qué sucede? Los orgánicos son solo solubles en solventes orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo necesito solubilizar un compuesto orgánico, necesito otro solvente orgánico para poderlo hacer. Recordemos que los solventes orgánicos, y ahorita con la situación de lo que es la pandemia, estamos utilizando uno mucho, que es el alcohol. El alcohol es un compuesto orgánico pero es de baja polaridad. Es de baja polaridad, pero es un compuesto orgánico. Entonces diluye, por eso es tan efectivo en la disolución de lo que es el coronavirus, porque diluye esa capa de grasa que trae ese virus y lo hace más de inactividad biológica. ¿Listo hasta ahí? Entonces los compuestos orgánicos solo son solubles en compuestos orgánicos, mientras que los inorgánicos, o sea, todos los que son de naturaleza mineral, serán solubles siempre en agua. Por ejemplo, la sal. La sal yo la coloco en agua y ¿qué sucede? Se disuelve. Muy bien, vamos ahora a hablar de la estabilidad química. Cuando hablamos de la estabilidad química, estamos hablando de cómo ellos pueden reaccionar a ciertas propiedades físicas. Por ejemplo, cuando lo coloco a la temperatura. Entonces, lo orgánico se descompone fácilmente a temperaturas bajas. Pensemos en la carne. La carne, una vez la pongo en el asador, comienza a cambiar molecularmente, a cambiar químicamente, a emanar situaciones que nosotros olemos y percibimos tan agradables. Entonces, lo orgánico siempre se descompone a temperaturas mucho más bajas. Mientras que los inorgánicos son mucho más estables. La sal es muy estable a temperaturas. Entonces, usted va a ver que no se va a descomponer fácilmente. Cuando hablamos de reacciones químicas, los orgánicos son de reacciones no iónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son reacciones lentas, son mucho más complejas. Tan complejas son que, por ejemplo, el hecho de hacer un huevo, que todos sabemos que químicamente cuando un huevo se cocina, cambia químicamente, pero es una reacción lenta, es compleja. Mientras que las reacciones inorgánicas son iónicas, son instantáneas, son de una vez. Entonces muchas veces cuando veíamos química orgánica, cuando íbamos al laboratorio, sabíamos que queríamos como que esas reacciones fueran inmediatas, de ya. Eso sucede con la naturaleza inorgánica. En cambio, lo orgánico no tiene esa situación. Lo orgánico es más lento, es un proceso más complejo, porque su naturaleza es covalente y por eso pues tiende a tener esa situación. Y ya lo había mencionado, ya como para finalizar un poquito esta parte de las diferencias, pues los orgánicos tienen varios millones, porque estamos hablando de todo lo que está en la naturaleza, mientras que los inorgánicos son cientos de miles porque hacen más parte de lo que tiene que ver con los minerales. Y eso es. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta tablita periódica que ustedes ven aquí está hablando de cómo es la ocurrencia de los átomos que están presentes en los compuestos orgánicos, según el tamaño del símbolo. Entonces, si pueden notar bien rápidamente, los compuestos orgánicos, su elemento principal es el carbono, pero no es el único. En un compuesto orgánico, hablemos de la carne, hablemos del azúcar, del alcohol, no solamente estará hecho de carbono, también están otros elementos químicos como el hidrógeno. Entonces ahí ya salen los hidrocarburos, el petróleo, la gasolina, el éter, o pueden tener carbono, hidrógeno, oxígeno, que se conocerán como los compuestos oxigenados, como las cetonas, los aldehídos, o nitrogenados, como en el caso de algunas aminas, como por ejemplo hablar de la cafeína, la heroína, la nicotina. Entonces, dependiendo de la combinación de elementos y su presencia, estamos hablando de diferentes familias que van apareciendo y aquí van apareciendo los elementos y entre más pequeños veamos algunos, pues harán parte de lo que hace la familia de los compuestos orgánicos. Entonces tenemos que tener claro las siguientes diferencias y propiedades que tiene el átomo de carbono. Fundamental esto que tenemos desde el año pasado, que lo hemos estado trabajando y que no lo vayamos a olvidar. Entonces el átomo de carbono, si ustedes lo miran rápidamente en una tabla periódica, es un elemento químico que está con un número atómico que equivale a 6. Su número atómico es 6. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues con ese número y su ubicación en la tabla periódica pues uno ya empieza como a entender por qué la química orgánica está alrededor de él. Porque es que el átomo de carbono hace algo especial que no todos los elementos lo pueden hacer. Eso era parte del taller que ustedes tendrán que consultar porque vamos a hablar de un concepto nuevo ahorita que se va a llamar hibridación. Pero para poder llegar a hibridación necesitamos tener claro el concepto de lo que estamos enfocándonos en la química orgánica. Entonces, empecemos a trabajar el concepto del átomo de carbono desde lo que conocemos desde el bachillerato, desde sexto, y lo que hicimos en el trabajo del modelo atómico. Entonces,
Cuando ya hablamos de una de las propiedades principales, hablamos de este concepto de tetravalencia. Es un término que puede ser muy complejo. Tetra viene del latín que significa cuatro. Valente, valente. Eso se verá a través de la configuración electrónica. Recordemos la configuración electrónica cuando hablábamos de 1s2, 2s2, esas combinaciones que hacíamos de números y letras que hablaban de niveles y subniveles de energía. Entonces, no lo olvidemos, es tetravalente. Y esto se comprueba porque cuando usted lo busca en la tabla periódica, el carbono está ubicado en el grupo número 4A. Con eso quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Por eso si yo dibujo un átomo de carbono, vamos a ver que él tiene dos órbitas. En la primera órbita tiene 2 electrones y en la segunda tiene 4 electrones. Esos 4 electrones que están en la segunda órbita es lo que hace que el átomo de carbono esté tetravalente, y ese es el motivo por el cual el átomo de carbono hace lo que hace y su presencia en la química orgánica es fundamental. Entonces, por eso el concepto de tetravalencia es lo más importante en el estudio de la química orgánica para iniciar. Entonces, ojo, no nos olvidemos de eso. Primera propiedad del átomo de carbono, tetravalente, 4 valencias. Quiere decir que puede formar 4 enlaces covalentes. 4 enlaces covalentes, eso es importante. Y eso nos lleva a esto que estoy diciendo. Si tiene una gran capacidad para formar enlaces covalentes, lo puede hacer entre carbono-carbono. Y entonces puede unir carbonos, 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 carbonos y forma lo que se conoce como cadenas carbonadas, que eso es muy importante porque los compuestos orgánicos son más complejos, son mucho más, forman redes, no son tan iónicos como los compuestos inorgánicos y por ende son más estables sus moléculas. Y eso es lo fundamental para los seres vivos, nosotros, los animales, las plantas y los otros reinos que componen la naturaleza. Además de formar enlaces covalentes entre sí, carbono-carbono, también lo puede hacer con otros elementos químicos como son el hidrógeno, como ya lo mencioné, para formar los hidrocarburos, o el oxígeno para formar los compuestos oxigenados, o el nitrógeno o el azufre. Y entonces eso hace que surjan unas familias que vamos a llamar grupos funcionales que están formando diversas moléculas orgánicas. Ese será el trabajo que haremos más adelante y por el cual pues vamos ya como a ahondar en el proceso. Fundamental, no hay otro elemento que tenga una versatilidad para formar una enorme variedad de moléculas en tamaño y forma. Piénselo bien, el hablar de proteínas, el hablar de vitaminas, el hablar de lípidos, de grasas, de hormonas, de infinidad de compuestos. Y ahorita, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cuando hablamos de que el virus tiene una cadena genética, estamos hablando de todo lo que es la química orgánica como tal. Entonces eso es fundamental porque está presente en todo lo que son los seres vivos y por eso es importante tener ese concepto frente a eso. Cuando hablamos también del carbono es importante saber que como hace parte de los seres vivos, ustedes lo van a encontrar y lo hicieron en grado séptimo cuando trabajaron lo que conocíamos como los ciclos de los elementos bioquímicos. Y el carbono es un elemento que hace parte de un ciclo. Entonces ustedes van a ver que el carbono, si no está en forma de dióxido de carbono, está en las cadenas alimenticias. Entonces usted conocía que era un productor, un consumidor de primer orden, un consumidor de segundo orden, así hasta que llegaba a los que eran los depredadores, y todo el carbono pasaba a través de todos ellos, a través de los alimentos, porque uno comía, el otro era un consumidor de segundo orden, y así sucesivamente el carbono iba pasando, y el depredador al fallecer devolvía ese carbono a la naturaleza en forma de dióxido de carbono, en forma de gases como el etano, el metano y todo eso. Y entonces hace que se vuelva un ciclo y es muy rico en energía. Todos hemos escuchado lo que es el concepto del petróleo, de las energías que producen los hidrocarburos, que de por sí pues tenemos que empezar a pensar en una situación de compuestos de capacidad renovable, porque el petróleo no es renovable, hace parte de un proceso de fosilización de millones de años. Entonces se nos va a agotar ese recurso y es algo que como sociedad tenemos que empezar pues a trabajar más adelante. Bien. Entonces esas son las propiedades del átomo de carbono. Ya aquí pues vamos a hacer una síntesis un poco más detallada. Ya en grado séptimo trabajábamos el tema de lo que tenía que ver con configuración electrónica para aquellos que no se acuerdan. Y entonces hago el repaso de lo que estaba hablando en estas propiedades que estaban aquí, de esto que tiene que ver con la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2s2 y todo ese átomo que teníamos dibujado acá. Lo vamos a llevar de una vez a lo que está aquí puesto en esta diapositiva que ustedes están mirando. Entonces recordemos rápidamente, el número atómico del carbono es 6. La configuración electrónica, recordemos que estas planas las hacíamos desde séptimo, el 1s2, el 2s2, el 2p2. Ojo hasta ahí.
Recordemos que solamente estamos haciendo la configuración electrónica para un átomo que tiene 6 electrones de valencia, 6 electrones, que fue lo que hablamos, que es un número atómico. Entonces, por eso la secuencia solo va a ser 1s2, 2s2 y 2p2, porque recordemos que 2 más 2 más 2 nos daría 6 electrones. De esos 6 electrones solo son 4 de valencia, que recordemos que esos 4 son los que están en el segundo anillo formando la capacidad de enlace tetravalente de naturaleza covalente con otros átomos de carbono o con hidrógeno o con nitrógeno o con azufre. Entonces aquí miremoslo rápidamente y el primer nivel de energía, que es el nivel 1 con su nivel S, los dos electrones de valencia, que son estas dos flechitas que son el número spin, una está girando hacia un lado y la otra hacia el otro lado, entonces está llenito. Ya pasamos al segundo nivel de energía, que es el 2s, donde tenemos un electrón de valencia, donde un electrón está girando a la derecha y el otro a la izquierda y está llenito este otro nivel. Pero entonces, ¿qué sucede con el átomo de carbono y por qué la magia dentro de la química orgánica? Porque su magia está aquí, en este tercer nivel, en el nivel que supuestamente pareciera que fuera el 3s, pero no es así, porque estamos hablando que es el nivel 2p. Y en este nivel 2p, recordemos bien por esa configuración electrónica, p es un nivel que puede almacenar 6 electrones, pero en el caso del átomo de carbono, solamente ¿cuántos tiene para llenar ese nivel? 2. Quiere decir que el nivel está incompleto, está desapareado. Y en eso en química orgánica es una ventaja. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono puede hacer lo que se conoce, y lo voy a utilizar como una analogía, una promoción anticipada. Va a coger este electrón que está en un nivel de energía más bajo y lo va a promover a un nivel de energía superior. Y ese concepto químico se conoce con el nombre de hibridación. Si el átomo de carbono hace eso, se hibrida, y si no lo hace, está en estado basal. Estado basal quiere decir este estado normal, que es este estado de configuración electrónica. Pero cuando se hibrida es porque promueve este electrón a un nivel de energía más alto. ¿Y eso para qué es? Pues maravilloso. Al tener un electrón promovido a un nivel más alto, va a ser más energético, va a tener mayor capacidad de enlace y va a poder ser más estable molecularmente. Y esa maravilla que hizo a nivel de hibridación es lo que hace que el carbono sea el centro de todos los compuestos orgánicos que hay en la naturaleza. Pero ahí no para la historia. Cuando el átomo de carbono que está en estado basal se hibrida, entonces entendamos ese concepto que la hibridación es mezclar orbitales atómicos. ¿Cómo se mezclan? Miren, estamos mezclando un nivel de energía que se denomina 2s con un nivel de energía 2p, que es más energético, es más fuerte, es más potente. ¿Y qué sucede cuando yo mezclo cosas que son diferentes? Pues surge un híbrido, como pasa en la naturaleza. Dos cosas que son diferentes en los seres vivos al mezclarlas forman un híbrido. Por ejemplo, la mula es un híbrido, porque es la mezcla entre un caballo y un animal de representante de los asnos, o sea, dos especies totalmente diferentes. Entonces aquí sucede lo mismo. En el híbrido estamos mezclando orbitales atómicos y se forma un conjunto nuevo de orbitales denominados orbitales híbridos. Ojo con esto, muchos átomos lo hacen. Esa es la consulta que ustedes van a hacer, no solo el átomo de carbono. Pero es que al átomo de carbono le funciona también la hibridación, que él no se queda quieto solamente con la hibridación, sino hace 3 tipos de hibridaciones. Ojo con esto porque ahí es donde termina el proceso. Ustedes lo tienen ya en su guía de trabajo, que habla de que la hibridación puede ser de 3 tipos. Una hibridación que se denomina hibridación sp3, que es la que le estoy diciendo a ustedes, donde puede formar 4 enlaces covalentes sencillos, 4, y tiene unos ángulos de enlace de 109,5 y una energía, y puede formar muchas cosas interesantes dentro de la familia de los hidrocarburos. Pero también se puede hibridar haciendo que se desaparecen los átomos dentro de ese híbrido y entonces puede saltar a un estado de excitación conocido como sp2. Entonces aquí estamos hablando de una hibridación digonal, ya forma enlaces covalentes dobles, o sea, no se conforma con hacer un enlace sencillo, sino ahora dobles, o sea, más fuerte el enlace, y son compuestos como por ejemplo conocidos como los plásticos, polietileno, propileno, porque son más resistentes. Y el átomo de carbono puede mover su orbital en una tercera dimensión más y poder hibridarse a un nivel conocido como SP.
que es lo que se conoce como hibridación digonal. Entonces tenemos, hago la corrección, creo que anteriormente lo dije, tetraedral, que sería SP3, que es esta que está aquí, donde vemos que el ángulo de enlace entre un enlace y otro, aquí son 109 grados, forma un tetraedro. Tetraedro es una figura geométrica que tiene cuatro triángulos iguales, es supremamente estable, resistente. El diamante, por ejemplo, está hecho molecularmente de este tipo de hibridación. Luego salta una hibridación que se conoce como la SP2, que es trigonal. Hago la corrección, que hace un rato dije digonal. Trigonal porque forma enlaces covalentes dobles. Por ejemplo, toda la familia de los plásticos polietileno, polipropileno son de hibridación SP2. Y la última, SP3, que es la más resistente de todas porque puede formar enlaces covalentes triples. Donde están acá, por ejemplo, todo lo que son las fibras de vidrio, por ejemplo, el Kevlar, que son materiales bastante que se utiliza, por ejemplo, en la industria armamentista para la parte de los chalecos antibalas, porque son fibras muy resistentes. La fibra de vidrio se utiliza hoy en día para hacer carrocerías, para hacer cierto tipo de herramientas muy resistentes al impacto, porque los átomos están tan unidos porque hay entre átomo y átomo tres enlaces covalentes. Y con esto de la hibridación, pues entonces estaríamos ya de lleno a lo que vamos a trabajar frente a lo que ya viene la próxima clase, que es el grupo funcional y la familia de compuestos orgánicos en la serie molecular. Entonces, no voy a extender más esta explicación, vamos a tener un momento para poder analizar que el concepto de átomo de carbono, por sus propiedades químicas, su ubicación en la tabla periódica, su configuración electrónica, hace que el elemento pueda tener esta maravillosa eh, divergencia a nivel molecular para poder combinarse entre sí o con otros elementos químicos a través de un proceso que se llama la hibridación. En su guía van a encontrar estos detalles más ampliados a nivel teórico y pues hay una serie de actividades que podamos desarrollar. Entonces pues espero que con esto podamos pues ya dar el inicio del programa y pues éxitos en este proceso. Cualquier duda pues entonces no olviden contactarme a través del correo electrónico, por WhatsApp y podemos hacer otro proceso de videoconferencia. Muchas gracias y un feliz resto de día.